Hola a todos, ¿cómo están? Ya listas para arrancar con todo. Hoy te contamos las claves para evitar la aparición de las arrugas prematuras y lucir, por supuesto, una piel radiante. El Plus de la tarde arranca así. Plus de la tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Mirta, ¿cómo estamos? Un placer tenerte aquí. Y vamos por lo primero, ¿por qué nos salen las arrugas y qué es lo que hace que envejezca la piel tan rápidamente? Hola, ¿qué tal, Daisy? ¿Cómo estás? Bueno, lo que hace que envejezca la piel, primero que nada, es un proceso fisiológico porque desde que nacemos envejecemos. Okay. Entonces, la piel, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, el que más nos delata nuestra edad cronológica. Pero no solamente el envejecimiento está dado por la piel y el aspecto de la piel, sino también por otros factores que no dependen de nosotros, sino que son los factores ambientales. Por ejemplo, la prolongada exposición solar, la exposición al tabaco, ¿verdad? Del cigarrillo, sabemos todos los... vamos a decirle todos los daños que puede producir a nivel de la piel porque da un aspecto y también la turgencia de la piel se modifica totalmente, además de que siempre estamos expuestos al aire acondicionado, los sistemas de calefacción, expuestos a productos químicos como detergentes y otras cosas de uso diario. Entonces todos esos factores en conjunto son los que producen pequeños defectos en la piel. Vamos a conocer ahora los signos más comunes del envejecimiento en la piel. Y tenemos estas imágenes. Bueno, ahí como ven, los signos más comunes del envejecimiento en la piel va a depender de la década en la que se encuentra la persona. Por ejemplo, a los 35 años de edad empezamos a tener pequeñas líneas finas, líneas de expresión, van apareciendo algunos surquitos. A medida que pasan los años, a los 45 ya vamos teniendo exceso de piel, hay pérdida de colágeno, entonces la cara es como que va cayendo un poco más. A los 55 ya hay mayor pérdida de grasa. Entonces, por eso es que se ven más las eminencias óseas, más profundo en los surcos, ya hay arrugas, va cayendo la punta de la nariz, o sea, todo el soporte y el sostén del rostro va disminuyendo. Bueno, de los signos, Mirta, ahora pasamos a las áreas de envejecimiento facial. Bueno, nosotros podemos dividir a las áreas de envejecimiento facial en tres partes: el tercio superior de la cara, el tercio medio y el tercio inferior. Y en el tercio superior, obviamente, las líneas alrededor de los ojos son los que más nos llaman la atención, que son las famosas patitas de gallo. Y a nivel de la frente, las líneas de la frente y del entrecejo. Ahora, cuando vamos al tercio medio, obviamente la caída de la punta de la nariz, como dijimos, y la aparición de los surcos, el surco nasolabial o nasogeniano. Y luego, cuando vamos al tercio inferior de la cara, vemos la caída del mentón, un poquito, la gente la llama como la zona del bulldog, y también a nivel del área peribucal, disminuye el volumen de los labios y también aparece el código de barras, o sea, las arruguitas, como acá en Paraguay tomamos mucho mate, mucho tereré, es como que usamos mucho la zona peribucal. Perfecto. Y finalmente, ¿hay algo que hacer sin meterse a la cirugía plástica? Bueno, para no ser sometido a una cirugía plástica sí se puede llevar un estilo de vida saludable, no sedentarismo y con la alimentación. Pero una vez que llega a cierta edad y que todavía no tiene indicación quirúrgica, pero ya hay signos del envejecimiento, podemos hacer tratamientos mínimamente invasivos para atenuar esos cambios y prevenir que sigan apareciendo. Entonces uno puede someterse a un peeling para mejorar el aspecto de manchas, cicatrices y líneas finas, puede hacerse aplicación de toxina botulínica para atenuar también las líneas de expresión, puede a nivel de los surcos hacerse unos rellenos faciales y también para la flacidez del rostro podemos hacer hilos tensores para mejorar el soporte antes de llegar a un procedimiento quirúrgico. Bueno, gracias por todos estos buenos consejos, Mirta, y ahora sí, a ponerlos en práctica. Plus de la tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte.